Yo soy Carmen María Lucas y me encomendaron la misión de presentar el POA 2016 de la Gobernación Progresista de Lara. Muchos se preguntarán, ¿qué es el POA? El POA es el plan operativo anual que ejecutará la Gobernación de Lara durante este 2016 basándose en un presupuesto. Pero, ¿qué es el presupuesto público? Es el instrumento de alcance anual que estima la cantidad de dinero que será distribuido en los gastos e inversiones necesarios para el cumplimiento de objetivos y metas establecidas en un plan. Ahora bien, el presupuesto de la Gobernación de Lara para este 2016 se totaliza en más de 16.000 millones de bolívares. ¿Te gustaría saber cuáles son las fuentes de financiamiento que componen el presupuesto? El presupuesto se completa a través de diversas fuentes de financiamiento. Ingresos propios, 2%. Reservas del Tesoro, 2%. Ministerio del Poder Popular para la Salud, 7%. FCI o Fondo de Compensación Interterritorial, 10%. Y situado estadal, 79%. Comparemos los presupuestos de los últimos años. En el año 2014 obtuvimos un presupuesto superior a los 5.000 millones de bolívares. Para el 2015 el monto fue mayor a los 8.000 millones de bolívares y para este 2016 más de 16.000 millones de bolívares. Presta atención, aunque para este año observamos un aumento considerable, no podemos olvidar que la inflación del país afecta a todas las inversiones. Por lo tanto, debemos priorizar en las principales necesidades de nuestro Estado. Para 2016, la distribución del POA por áreas estratégicas será la siguiente: compromiso social, salud, seguridad integral, infraestructura, educación y desarrollo humano, empleo y emprendimiento y modernización institucional. Como podemos ver, desde la Gobernación Progresista de Lara se hace énfasis en los beneficios directos a los más necesitados, potenciando los sectores prioritarios para cumplir con el compromiso de generar bienestar a todos los larenses. Bien, muy buenos días. Quiero agradecer de manera muy especial la presencia también de nuestros trabajadores, nuestro equipo, la gente que día a día echa adelante cada programa, cada idea, pero también cada sueño que albergamos por un momento y lo desarrollamos en la práctica para poder así, Dios mediante, ir concretando realidades de acuerdo a las necesidades de este pueblo de Lara, que Dios mediante, como lo es hoy, va a ser un referente obligado en el escenario nacional, en una Venezuela distinta, que aspiramos todos los venezolanos, independientemente de la visión política o de la diferencia política que podamos tener. Más allá de las complejidades y de las mezquindades, uno siempre tiene que ser propositivo, sin dejar de ser proactivo. Por eso quisimos hacer esta presentación. Pero esta es una forma de concursar, de hacer observaciones, de criticar. Venir aquí y conocer de cerca cómo se van a administrar los recursos del Estado. No son los recursos de la gobernación, son los recursos de todos ustedes. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento de nuestro presupuesto? ¿De dónde recibimos los recursos? ¿Están esos recursos verdaderamente aparejados a la situación de desequilibrio económico que vive el país? ¿Estamos bajo una realidad en la operatividad de la gobernación en comparación con los recursos que recibimos año a año? Veamos en detalle. Decía el micro anterior poco lo que es el presupuesto, el plan operativo anual y cuáles son las fuentes de financiamiento y cuáles son los recursos que nosotros recibimos anualmente. Todo esto que ustedes ven acá, los 65 programas y estas 3.200 actividades que están recogidas en los 11 planes especiales que a su vez forman parte del plan estratégico Lara Progresista, son fundamentales en función de ¿qué? Del interés de la gente y también de la necesidad previa caracterización en un diagnóstico
que reclama la mayoría de la población, fundamentalmente los sectores más vulnerables. Nosotros aspiramos, esto es una aspiración, atender a más de 3 millones de personas con el impacto de cada programa, de cada plan. Y ese es el presupuesto. El presupuesto recoge, o a través de sus fuentes de financiamiento, nosotros recibimos recursos fundamentalmente del situado constitucional. Recibimos los recursos a los efectos de las inversiones del Fondo de Compensación Interterritorial. Recibimos recursos transferidos del Ministerio de Salud para poder fundamentalmente abordar el pago de nómina de médicos y personal adscritos todavía al Ministerio de Salud. Y recibimos además recursos muy exiguos, por cierto, que devienen de la capacidad de recaudación que tiene la gobernación, que es muy mínima, muy mínima. En ese sentido, fíjense ustedes, en líneas generales, me voy a referir inicialmente a todo lo que tiene que ver con el gasto de personal. Allí hay que distinguir dos figuras. Incluso en materia de 401 hay gasto de funcionamiento y gasto de inversión. Porque creo que es básico, es importante que atender estos sectores excluidos por siempre, como atendernos de la mano del sector productivo, también en el apuntalamiento de nuestro Estado, y entendernos en el accionar político de la mano con el accionar social, debemos manejar las realidades. Fíjense, el presupuesto de ingresos de este año es de 16, casi 17 mil millones de bolívares. Es el presupuesto de la gobernación. Cuando nosotros estábamos determinando nuestras prioridades generales en la formulación del presupuesto, este era el requerimiento, lo que ustedes ven acá, era el requerido solo para la 401. 18 mil millones, 183 mil. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros hubiésemos solo recogido esto del pago de personal, sus incidencias, las cláusulas de contenido económico en cada convención colectiva, etcétera, ya de partida, sin tener recursos para los hospitales, sin que nosotros dispongamos recursos para inversión, para programas sociales, ya tendríamos un déficit aquí de casi 2.500 millones de bolívares. Ahora, nosotros podemos estimar esto bajo esta realidad. Fíjense, estos recursos están distribuidos en el gasto de inversión, que en la inversión recordemos que también hay gasto de personal, porque hay transferencias, y en el recurso de funcionamiento. Decía Rosángela, 5.000 trabajadores. No, son casi 35.000 trabajadores que tiene la gobernación del Estado. 35.000 que deben cobrar sueldo todos los meses, pero que también cobran vacaciones, que hay que estimarles los aguinaldos, que hay que estimarles el bono vacacional y los otros beneficios que devienen de las diferentes convenciones colectivas de trabajo. Si a eso sumamos a estos 11, como ustedes ven acá, se hace en un momento dado un incremento. Fíjense, el incremento del presupuesto de este año fue de 96%. El incremento del situado para nosotros, que es la fuente primaria, de allí nosotros recibimos un aumento del 124%. 124%. La inflación el año pasado, queridos hermanos, reconocida por el Banco Central de Venezuela, 180%. Pero la inflación real en la calle, 280%, así lo dicen economistas. Ya aquí hay un primer desfase. Lo que recibimos de ajuste en la gobernación y la inflación estimada el año pasado. Para este año se estima que la inflación pudiera estar rondando entre los 500 y 600%, la inflación. Y si no, vayamos al mercado, vayamos a cualquier parte y vean ustedes cómo las cosas cambian de un día para otro. Esta realidad, por supuesto, genera serias distorsiones en el manejo del presupuesto y de las finanzas del Estado. Y lo mismo debe ocurrir con las alcaldías, sin duda alguna. Recientemente, el presidente de la República anunció el ajuste del salario mínimo y anunció el ajuste de la cesta ticket. Pero cuando el presidente determina esos ajustes por allá desde Caracas, alejado de la realidad presupuestaria y financiera de los gobiernos regionales y locales,
y tira esas de manera improvisada, como todo lo que está ocurriendo en el país, genera serios desequilibrios en el ámbito de las administraciones que nosotros representamos. Solo me reunía yo con el sindicato y les decía, mira, si nosotros tenemos que asumir el ajuste de la cesta ticket y el ajuste del salario mínimo, ello tiene una incidencia en nuestro presupuesto para el cierre del año, si tuviéramos que pagarlo desde ahorita, de 4.000 y pico de millones de bolívares. Recursos que no están en el presupuesto. Le decía yo a las organizaciones sindicales, nosotros pudiéramos ajustar el salario mínimo solo hasta octubre. No están los recursos de la cesta ticket. Aún así, las insuficiencias, los déficits que existen en el presupuesto en materia de aguinaldo, cesta ticket, otras insuficiencias presupuestarias. Ahora, digo esto, queridos hermanos, porque en el entendimiento real que debe existir en el manejo de la gestión, en función de resolver los problemas básicos de la gente y la realidad administrativa a lo interno, tiene que haber también un mínimo de criterio político y criterio administrativo para tomar decisiones. En un país donde no hay soluciones integrales a lo que debe ser la prioridad del gobierno, la economía, no hay empresa privada o pública que pueda sostener indexados los salarios. Eso es mentira. La inflación va a pulverizar todo lo que diga el gobierno, porque la inflación que corre aceleradamente frente a la desconfianza del país, la falta de políticas y de acciones de un gobierno que está prácticamente encrochado y que termina repercutiendo en las administraciones que nosotros dirigimos. En este caso, estar alineados en una sola postura de cara a las metas, los alcances y por supuesto tomando en cuenta las variables negativas en esta materia. No obstante a ello, nosotros hemos venido, en este caso, todo lo que es la modernización y coordinación institucional. Le decía a los trabajadores, tenemos que tratar el tema de Siantel. Los servicios médicos, cómo fortalecerlos, cómo hacer participar incluso a las organizaciones sindicales, no solo en el control, sino también en la administración del servicio, mejorarlo para inyectarles recursos. Planteábamos, porque se trata en tiempos de crisis, hay que ser creativo. El servicio médico Siantel, le decía yo al doctor Ruiz Medina, pongámonos de acuerdo con los médicos, con los sindicatos. Vamos a ver si hay médicos nuestros que pudieran trabajar en los servicios de salud público y esos recursos vayan dirigidos más a la Antonio María Pineda, prestándole un servicio especial a los trabajadores y que los trabajadores tengan participación, repito, en el control y administración de este servicio especial que es un beneficio para nuestros trabajadores. Más allá de eso, aquí hemos venido avanzando en muchas cosas, que si en el servicio de atención a lo interno de la gobernación, que si tenemos una escuela de gerencia, que si tenemos un gimnasio, que si